Y por último vamos a ver las expresiones decimales periódicas, que algo estuvimos hablando anteriormente. Estamos en la página 53 y anteriormente estuvimos viendo cómo expresar una fracción a número decimal. Para eso teníamos que hacer la división entre el numerador y el denominador y nos dimos cuenta que en esas divisiones podíamos llegar a resto cero o podíamos no terminar nunca y encontrar un número que se nos repetía infinitas veces. Esos números les llamábamos periódicos. Ahora vamos a ver el paso inverso, es decir, cómo hacemos para que un número periódico lo podamos transformar en expresión fraccionaria. Recuerden que los números racionales son eso, es escribir a cualquier número como decimal o como fracción. Primero dice que el periodo de una expresión decimal son las cifras que se repiten indefinidamente y las señalizaremos o señalamos con un arquito. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 0,555 y punto suspensivo, de esta manera puedo ver que el 5 es el que se repite indefinidamente. Entonces escribo una sola vez el 5 y le colocamos el arquito arriba. Pero podemos tener números, por ejemplo, como este, 3,262626 y punto suspensivo. En este ejemplo hay dos cifras periódicas. Entonces, para escribir el arquito tenemos que señalizar y abarcar a las dos cifras, al 2 y al 6. Es decir, que los números periódicos puede ser que una sola cifra sea la que se repite, pueden ser que dos cifras sean las que se repiten o pueden ser más. Pueden repetirse 3, 4, 5 cifras, no importa la cantidad de números que se repitan. Mientras los señalizaremos correctamente con un arquito, va a estar bien. Lo que tenemos que distinguir de estos dos ejemplos es que la parte decimal está formada toda por números periódicos. Es decir, después de la coma, inmediatamente viene la parte periódica. A estas expresiones periódicas las vamos a llamar puras. Pero podemos tener ejemplos como este que tenemos 1,2, 43, 43, 43, punto suspensivo. En esta ocasión se nos repite el 43. Entonces al escribir este número, el 2 lo tengo una sola vez. Por lo tanto, cuando escribamos el arquito no tiene que abarcar al 2. Entonces de esta manera podemos ver claramente que el arquito solamente tiene que abarcar a los números que son periódicos. Y lo distinto de este ejemplo con los dos que acabamos de ver es que la parte decimal no está formada todo por periódicos como vimos en estos dos ejemplos, sino que la parte decimal tengo algo o algunos números que no son periódicos y después sí aquellos números que sean periódicos. Entonces a estos números se los va a llamar expresión periódica mixta. Entonces acuérdense que los puros, la palabra misma lo dice, es porque la parte decimal está formada puramente por números periódicos, no importa cuántas cifras sean los periódicos. Y la expresión periódica mixta está formada por una combinación, por eso mixta, de números no periódicos y después sí números periódicos, siempre hablando de la parte decimal. Y siempre entendamos que el último número tiene que ser periódico. Yo no puedo tener un número, por ejemplo, que el 2 acá sea periódico y después vengan números no periódicos. Porque acuérdense que la definición es que el número periódico se repite indefinidamente o infinitamente. Entonces acá estoy indicando que este número nunca va a terminar, que siempre su última cifra va a ser 43. Es muy importante que ustedes distingan dentro de los números periódicos cuáles son puros y cuáles son mixtos. Porque como nosotros vamos a pasar ahora estos números a fracción, las expresiones periódicas puras se pasan de una forma y las expresiones periódicas mixtas se pasan de otra forma. Es decir, que cuando ustedes tengan que resolver en un ejercicio donde tengan un número periódico y lo tengan que pasar a fracción, lo primero que tienen que mirar es si ese número periódico es puro o es mixto. Entonces, en esta página vamos a ver ahora cómo pasar un número periódico puro a fracción. Para eso hay que seguir una serie de pasos, es decir, se aplica una regla. Como nosotros tenemos que pasar un número decimal periódico a fracción,
tengo que ver qué va a ir en el numerador y qué va a ir en el denominador. Entonces, primero acá les dice, los que tengan el cuadernillo, esa parte está mal, la van a tener que tachar. Los que se han bajado las páginas desde la plataforma ya lo tienen bien arreglado. En el numerador se coloca el número completo sin la coma y se le resta la parte no periódica. Es decir, la parte entera es lo que le tengo que restar. Entonces, si miramos este ejemplo que es periódico puro porque después la coma, ahí nomás viene el número periódico, dice que en el numerador tengo que escribir el número completo sin la coma. Es decir, si le saco la coma a este número sería 0,5. Pero como este 0 no hace falta escribirlo, lo ponemos como 5 solo. Y a eso le tengo que restar la parte que no es periódica. Es decir, como estos números son puros, la parte que no va a ser periódica es la parte entera. Entonces en este caso le tendría que restar 0. Acuérdense que la parte entera es lo que está antes de la coma. Y en el denominador dice que es el número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En el ejemplo anterior vimos que los números periódicos pueden estar formados por una cifra, por 2, por 3. Bueno, esa cantidad de cifras periódicas que tenga el número van a ser los 9 que voy a poner en el denominador. En este ejemplo hay un solo número periódico, entonces escribo un solo 9. Y después termino de resolver esta cuenta. Quedó 5 menos 0, 5 y el denominador 9. Esta fracción terminaría ahí porque no la puedo achicar. Entonces el 0,5 periódico es lo mismo que decir 5 novenos. Vamos a hacer ahora el otro ejemplo. Tenemos 1,4 periódico. También es puro porque después la coma y nomás tenemos el arquito. La regla dice que en el numerador se coloca el número completo sin la coma. O sea, si a este número le sacamos la coma quedaría 14. Y le tenemos que restar la parte que no es periódica, es decir, la parte entera. En este ejemplo le restaríamos el 1. Y en el denominador escribimos tanto 9 como cifras periódicas hayan. Solamente el 4 es periódico, entonces escribo un solo 9. Resuelvo ahora esto. 14 menos 1 queda 13 sobre 9. Quiere decir que el número 1,4 periódico pasado a fracción es el número 13 noveno. En el denominador ahora colocamos 9 porque los números periódicos llegan a ser casi la parte entera. Por ejemplo, ¿se acuerdan que si el número no es periódico, en el denominador ustedes colocan el 1 y 0? Entonces el denominador, cuando los números no son periódicos, está formado por 10, 100, 1000. Ahora, en vez de poner el 1 y el 0, ponemos 9. Y vamos al último ejemplo. En realidad acá el arquito estaría mal escrito porque no se pone un arquito por cada número periódico, sino que es un solo arquito donde yo tengo que ver a cuántos números va a abarcar ese arco. Entonces el número acá me dice que es 2,43 y el 43 es periódico. Aplicamos la regla, decía que tengo que escribir el número completo sin la coma, sería 243. Le tengo que restar la parte no periódica, es decir, la parte entera, que sería 2. Y en el denominador tengo que escribir tantos 9 como números periódicos haya. Ahora hay 2 números periódicos, entonces vamos a escribir 2 9. Termino de resolver la cuenta, 243 menos 2 queda 241 y el denominador quedó como 99. Quiere decir que el número 2,43 periódico es lo mismo que 241,99avos. Bueno, y ustedes ahora tienen para hacer estos ejemplos que lo tienen que pasar a fracción, aplicando la regla A, porque todos estos números van a ser periódicos puros.